Seguimos, estamos en la tertulia hoy viernes 7 de mayo de 2021 con Alejandra Val, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. En Francia, el presidente Emmanuel Macron conmemoró este miércoles el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte. Un aniversario que reaviva las polémicas en torno a esta figura compleja e ineludible de la historia de ese país. Macron depositó una corona de flores a los pies de la tumba de Napoleón bajo la majestuosa cúpula de los Inválidos en la ciudad de París. Antes, el jefe de Estado pronunció un discurso en el que pidió mirar de frente a ese ser complejo que, dijo, fue Napoleón. Commémorer ce bicentenaire, c'est dire cela, simplement, sereinement. Sans céder jamais à la tentation du procès anachronique. Respondiendo a quienes, sobre todo en la izquierda, cuestionaron la decisión de esta conmemoración, Macron llamó a no ceder a la tentación del juicio anacrónico, que consistiría en juzgar el pasado con las leyes del presente. Francia, dijo, es un país de largo recorrido que avanza sin borrar, sin negar ni renegar, sino reinterpretando constantemente, reconociendo, buscando comprender. Sans cesse, en reconnaissant, en cherchant à comprendre. El presidente francés recordó los aportes de Napoleón en temas como la administración del Estado y también, la introducción de los códigos penal y civil. Sin embargo, no eludió otros asuntos espinosos y acusó a Napoleón de haber traicionado el espíritu de la Ilustración cuando restableció la esclavitud en las colonias francesas en 1802. Macron rompió con este acto la tradición reciente. Tomó distancia con lo que sus predecesores habían resuelto en esta materia. Ni Jacques Chirac ni François Hollande participaron en las efemérides de Napoleón en sus periodos al frente del Palacio del Elíseo. Bueno, ¿qué dicen ustedes sobre este homenaje incómodo de Napoleón en Francia? ¿Quién empieza? ¿La historiadora, quizás? Juan quiere. Bueno. Juan quiere. No, Juan primero. No? Bueno, a ver. Empiezo yo entonces. A mí nunca me gustó Napoleón, nunca. Y eso que me apasiona la historia, y me apasiona la historia de Francia de cabo a rabo, desde aquella coronación de Carlomagno, emperador del Sacro Imperio, en Reims, en la Navidad. Bueno, recuerdo las palabras de la primera vez que me asomé a esa historia, ¿no? Pero nunca me gustó Napoleón. Siempre lo encontré el símbolo de la ambición sin límites, de una ambición que por supuesto no le encuentro el menor asidero, ninguna justificación de ningún tipo, ni siquiera de las justificaciones más benevolentes que podíamos llegar a realizar. Como no me gusta ninguno de los grandes conquistadores, ni Aníbal, Aníbal en realidad no fue un conquistador, pero fue un importantísimo general. Alejandro Magno. Yo entiendo la seducción que pueden despertar estos personajes en algunos sentidos y no niego que Napoleón posibilitó, pero solo posibilitó, algunos grandes aportes, en humanidades, en derecho, formidable el Código Napoleón, a pesar de todas las críticas que le podamos hacer, formidable justamente el sistema que surge de la metodología de la Escuela Francesa de la Exégesis, y formidable también hasta por ahí, ¿no?, el conocimiento que nos trajo sobre las tierras del Antiguo Egipto. Pero Napoleón es el símbolo de ese hombre providencial, ¿no?, que también supieron ser los grandes dictadores de todos los tiempos, que cuando surgen los hombres providenciales, lamentablemente, es porque los pueblos se hallan en ruinas, y en muchos sentidos se hallan en ruinas. Entonces no, la desolación, la sangre, el dolor, el sacrificio de una Europa entera en aras de la megalomanía de un personaje siempre me resultaron terribles. Bueno, para empezar la discusión, el puntapié inicial de Marcia, sin duda que le puso calor a la cosa. Juan, ¿por dónde ibas tú? Exactamente por todo lo contrario, es decir, todo lo contrario de lo de Marcia. Bueno, para empezar, París es la proclamación de la bipolaridad napoleónica, ¿no?
Es decir, porque hay solamente una callejuela que se llama Bonaparte, pero a la continuación de Champs-Élysées, que es la gran avenida de París, se llama la Grande Armée, que era precisamente el ejército de Napoleón. Y además en Valid es una tumba fastuosa donde está no solo el emperador Napoleón, sino toda la familia Napoleón, todos los Napoleones que existen están allí en unas tumbas fastuosas, ¿no? De donde recién se hicieron ese homenaje. Pero yo quiero quebrar una lanza por el gran italiano, porque Napoleón no fue italiano por unos poquitos años cuando nos robaron a Córcega. Entonces quiero recordar la obra de Napoleón para mostrar que no era lo que dice Marcial. Primero, Napoleón fue el creador de la egiptología, porque en la campaña de Egipto, que era una campaña militar contra Inglaterra, llevó 200 científicos. Y esos 200 científicos crearon una gran obra que se publicó luego de la muerte de Napoleón, por orden del emperador Napoleón, que fue precisamente la recopilación de todo lo que se sabía sobre Egipto. Y de allí nació la egiptología, y de allí nació, por ejemplo, Champollion. Es decir, los estudios de Champollion se hicieron gracias a lo que pasó en la campaña de Egipto de Napoleón. Napoleón fue el fundador del Louvre como museo, fue el que decidió que el Palacio de los Reyes, que estaba prácticamente inútil, se convirtiera en el primer museo moderno del planeta. Napoleón fue el fundador de la École Polytechnique, que fue el lugar de donde nació la ciencia y la tecnología que convirtió a Francia en una potencia. Es decir, todo el siglo XIX está lleno de científicos franceses formados en la École Polytechnique, uno a otro, derivado de eso. Fue un gran legislador y un creador de códigos. Y finalmente fue el difusor de la Revolución Francesa por toda Europa. Si yo no lo veo como que un conquistador que quería conquistar el mundo, lo veía como el hombre que quería llevar las ideas de la Revolución Francesa a países enormemente atrasados en Europa, cosa que casi lo consigue. Es decir, y precisamente por eso hizo, se ganó la resistencia absoluta del gran imperio retrógrado que era Inglaterra. En algún momento se ha dicho, por ejemplo, que Napoleón, el tema ese de los esclavos, es decir, el tema ese de los esclavos es una tontería. Es más o menos lo mismo que decir, yo dudo de la calidad de Jefferson porque en su establecimiento tenía esclavos. Es decir, tenían esclavos porque era la época de los esclavos, y tenían esclavos porque la revolución de Haití le había provocado un agujero gigantesco en la economía mundial. Entonces, atribuirle el carácter esclavista a Jefferson o a Napoleón se trata de un anacronismo histórico. Y sin embargo, se trata de dos de los más grandes estadistas que han tenido los tiempos modernos. Pero bueno, esa discusión está instalada en la propia Francia, ¿no? Claro que sí. Creo que la discusión viene bien, ¿no? Tenemos un choque de trenes entre las dos primeras intervenciones, la de Marcia y la de Juan. ¿Qué decías, Marcia? No, que digo, ya que Juan dice que discrepa radicalmente conmigo, yo creo que no discrepa radicalmente conmigo. Creo que está de acuerdo en algunos puntos que yo señalé. Yo señalé de entrada el Código Napoleón, el sistema jurídico y la metodología de la ciencia jurídica que surgen de la Escuela Francesa de la Exégesis, la egiptología, lo señalé, aunque con grandísimas reservas, porque creo que fue mayor la destrucción y el saqueo y el robo de tesoros de egipcios que investigación. Bueno, ahora tenemos discrepancia a propósito de la discrepancia. O sea, varias capas de discusión. Gonzalo, dale, que estabas levantando la mano pero muy envalentonado. No, es que yo en realidad, yo creo que ambos tienen razón, y no es por ser diplomático, pero es que Napoleón fue ambas cosas. Yo tengo la sensación, porque conozco bastante a los franceses, que en su fuero íntimo los franceses aman a Napoleón. Claro. Lo aman. Porque si hay un concepto que a los franceses les gusta es la grandeur, y no hubo nada más grande que Napoleón. Napoleón llevó la Francia a los límites del mundo. Ahora, todo lo que dice Marcia en cuanto a la personalidad de Napoleón debe ser absolutamente cierto. Yo no creo que hubiera sido un amigo de Napoleón. Personalmente, debe haber sido una persona bastante desagradable para tratar con él, sobre todo si era su enemigo.
Pero Napoleón fue un personaje histórico. No solamente, hay que pensar que Napoleón pacificó a Francia, porque después de la Revolución Francesa, que los principios eran fantásticos y cambiaron el mundo, pero vinieron los jacobinos y la época del terror, y que fue terrible, ahí no se salvó nadie, ni siquiera los propios jacobinos que instauraron el sistema terminaron todos con la cabeza cortada. Digo, después vino Napoleón y pacificó a Francia. La organizó administrativamente, como ustedes ya señalaron, lo voy a invadir. Pero también, aparte de eso, Napoleón invadió España. Al invadir España, también puso ahí al margen a dos reyes ineptos, como eran Carlos IV y Fernando VII, y permitió la liberación de América. Si no hubiera sido por las invasiones napoleónicas, yo no sé si América hubiera tenido esas guerras de independencia. El impacto que Napoleón tuvo en el mundo fue tremendo. Ahora es cierto lo que dice Juan. La restauración de la esclavitud de Napoleón fue en el año 1802. En el año 1802. Y la abolición de la esclavitud, si yo no me olvido, acá hay historiadores, en los Estados Unidos fue en 1860 y algo. En Uruguay fue en 1840. Es decir, que esto era 40 años. Por supuesto que traicionaba la Declaración des Droits de l'Homme, que era universal. Sí, por supuesto que traicionaba esos principios. Pero a ver en qué año estábamos. Después se encontró con la realidad del mundo y bueno, restableció, porque era l'air du temps, como dicen los franceses, pero esto era 40 años antes, mucho antes de que el Uruguay aboliera la esclavitud. Entonces, es un personaje tremendamente complejo y termino diciendo que estoy de acuerdo con ambos, por más de que ellos discrepen radicalmente. A propósito del cuidado que hay que tener en las afirmaciones contundentes, a propósito del relativismo, Luis, uno de nuestros oyentes, hace este planteo. Ojo, todo el mundo alude a la Revolución Francesa positivamente y sin embargo en ella hubo cosas espantosas como el periodo del terror. Claro, también después vino luego la reacción tan bárbara, ¿no? ¿Les parece pertinente? ¿No? Una cosa son los principios de la Revolución Francesa, y te diría, una cosa son los principios de todas las revoluciones, que generalmente son fantásticos, y otra cosa son los regímenes políticos que se encaraman en el poder después. Son dos cosas distintas. Yo no mezclaría los principios de la Revolución Francesa y su impacto en el mundo con lo que vino después. Alejandro. En París, que cuando uno va a Les Invalides, que ya lo mencionaron, en particular Juan, uno se encuentra con la tumba de la familia Napoleón, pero sobre todo la del mismo Napoleón Bonaparte. Y no es una tumba sobrelevada, sino baja. Y mi padre, me acuerdo que me comentaba, la primera vez que fui allá hace muchos años, yo era muy chico, me comentó que estaba puesto hacia abajo para que todos pudieran bajar la cabeza. Napoleón estaba enterrado abajo, a unos 5 o 6 metros del suelo, para que toda la gente que pasaba por ahí pudiera bajar la cabeza ante el emperador. Pero lo cierto es que, al margen del tema de la esclavitud, que por supuesto, como dijo Gonzalo recién, la ley de vientres creo que es del 37, del gobierno de Uribe, y la libertad de los esclavos total un poquito después, y estamos hablando de 40 años después en Uruguay. Aparte de eso, en mi familia siempre, y yo discrepo no, tengo una visión distinta que la de Marcia, siempre se ha mirado a Napoleón. En el siglo XIX había un escultor que se llamaba Emile O'Hara de Newkirk, que era un conde, que era un escultor famoso que, entre otras cosas, hizo la estatua ecuestre de Napoleón en la ciudad de Lyon, creo que fue, y que, bueno, después fue derribada ya por el año 70. Pero miren lo que tengo acá en casa, arriba de mi escritorio. ¿Saben qué es? Es la estatua ecuestre de Napoleón en bronce, hecha por él, por este famoso el conde Emile O'Hara de Newkirk, en 1850. Esto estuvo siempre en mi familia, ¿no?
venía de la época de mi bisabuelo, después la de mi abuelo, después la de mi padre, y bueno, ahora lo tengo acá en el escritorio. Aclaro para los oyentes que es una estatua en tamaño pequeño, ¿no? Al punto de que Alejandro la tiene en su mano y la está mostrando ahí frente a la pantalla. Sí, esto es fundido en bronce. En el año, tiene grabado el nombre de este conde, y además en la fecha, 1850. Y bueno, y siempre en la familia hemos sentido una admiración, claro, con toda una cantidad de cosas que jugadas al día de hoy, bueno, no serán vistas como positivas, pero una gran admiración por Napoleón, que después la he reforzado en cierta manera por todas las cosas que dijo Juan y que ahora no quiero repetir. Claro que, hombre, cubierto de defectos, incluso yo soy católico y bueno, pues él, digamos, tuvo fuertísimas diferencias con la Iglesia Católica, aunque después en la isla de Elba terminó reconvirtiéndose fuertemente al cristianismo en los últimos años de su vida. Pero, ¿Elba o en Santa Elena? En Santa Elena. Perdón, perdón, Elba, no, Santa Elena, disculpá, estoy mareado. Realmente, sí, en Santa Elena, por supuesto. Y bueno, y yo creo que la figura de Napoleón, como dijo Macron ahí, no se puede juzgar con los parámetros del año 2021, ¿no, verdad? Con aquellos mismos juicios de valor de 2021. Pero la obra que hizo fue extraordinaria. Fue el que ordenó Francia después de la Revolución Francesa. Y si no, hubiera sido un desastre. Después de la caída de la cabeza de Robespierre en la guillotina, cualquier cosa que se pueda decir al respecto, poco podría aportar a la imagen de destrucción fenomenal que dejó la Revolución Francesa. Sin perjuicio de todo lo que aportó, naturalmente, pero eso fue horrible. Y el que puso orden, simplificando, por supuesto, la historia, fue Napoleón. Y una orden que además implicó un enriquecimiento para la organización estatal de Francia y del resto de los países formidable. Y no deja de ser cierto algo que dijo Gonzalo. Si no hubiera sido por Napoleón metiéndose en España con el famoso Pepe Botella, si no hubiera sido por eso, seguramente la emancipación de los países del Virreinato del Río de la Plata y del Virreinato del Perú hubiera seguido siendo una cuestión mucho más lejana en el tiempo. Así que, bueno, yo sigo brindando de alguna manera por Napoleón y sigo considerándolo un hombre digno de tenerlo acá en mi escritorio con esa estatua, con esa figura ecuestre en bronce de 1850 que es un buen recuerdo de familia, además. Alejandro siempre saca algún conejo de la galera ahí en su casa. Sí, cuando hablamos de Marte, yo estaba seguro que iba a traer alguna roca de Marte que tenía ahí y ponerla y mostrarla. De la familia. Bueno, quiero agregar una. No tenés una roca de Marte. Sí. No, pero además es muy fotográfico todo, porque siempre tiene un objeto para mostrar, cosa que viene muy bien para la emisión en video, por supuesto. Gracias, Alejandro. Volvemos, Marcia. No, yo nada más quería decir que no olvidemos que para muchos Napoleón cometió un pecado que hasta más de un pensador lo ha calificado de imperdonable, porque una cosa es haber, por supuesto, ayudado a llevar la paz a Francia e incluso más, haber liberado a Francia de la venganza de Austria y de Prusia por haber guillotinado a una reina austríaca. Eso es una cosa, pero no, quiero decir, después esta limitó absolutamente. No se puede justificar jamás la guerra en aras de un sueño de poder personal. Eso es terrible. Me parece que le hace un daño irreparable a los pueblos. Sí, Juan, levanta la mano. Sí, claro, dale. Creo que la idea esa de poder personal y la invasión de Europa, para mí se llama la difusión de la Revolución Francesa. Y si quieren, ya que tiene la Revolución de las ideas de la Revolución Francesa. La Revolución de América Latina es un subproducto de la acción de Napoleón. Quiero mencionar otro gran subproducto de la Revolución, de la invasión de Napoleón, que fue la construcción de una de las más grandes novelas de todos los tiempos, que es La Guerra y la Paz, de Tolstoy. Sin esa invasión no hubiera existido esa novela.
Todos se sonríen en la mesa. Ese fue el gran error de Napoleón, que todo, lo mismo que Hitler, no te tenés que meter con los rusos. No compares. No compares que son dos figuras totalmente distintas. Comparen el error. El mismo error, fue el mismo error. No, pero eso habrá sido un error táctico. La invasión de Rusia fue un error táctico, quizás lo fue. Bueno, pero no creo que debamos juzgarlo solo por ese episodio, que por supuesto fue muy importante. Pero lo que dice Juan es verdad, o creo que es verdad. Las ideas, no la revolución, las ideas de la Revolución Francesa se propagaron por Europa y por América, aparte de la influencia indudable de Estados Unidos, se propagaron indudablemente a través de Napoleón, y no fue a través de los ingleses, fue a través de los americanos y de Napoleón. Por lo menos así es como lo veo, de una manera naturalmente que muy genérica, ¿no? Bueno, es que las ideas de la Revolución Americana no eran muy distintas de la Revolución Francesa. En efecto, Lafayette se inspiró en la Revolución Americana, que fue anterior, para llevar adelante las ideas de la Revolución Francesa. Por supuesto, nosotros en Uruguay, porque somos nuestra cultura, o queremos que sea mucho más francesa que americana, le damos mucho más importancia a los valores de la Revolución Francesa que a la americana. Y a la americana poco menos que no la mencionamos. Pero yo mencioné las dos, Gonzalo. Yo mencioné las dos, Gonzalo. No. Esta vez no te estoy atacando por pesimista. Me parece que estuviste muy bien esta vez, muy equilibrado. Me dejas muy conforme. Vos estás de acuerdo conmigo. La Revolución Americana fue importantísima también. Nosotros le estudiamos mucho menos. Para nosotros los valores son los de la Revolución Francesa. En el pensamiento de Artigas, ¿no?, se ve un reflejo muy directo de las ideas de la Revolución Norteamericana. Eso, por lo menos hasta explícitamente. Sin duda. Yo lo único que diría es en el pensamiento de Barreiro. Fue muy importante. Bueno, está bien. Eso es otra historia. Hasta qué punto Artigas en realidad era un reflejo nada más que lo que decía Barreiro, o lo que pensaba Barreiro. Pero bueno, Barreiro es un personaje bastante desconocido, por lo menos opacado en la muestra histórica de Uruguay, y sin embargo fue el artífice del pensamiento artiguista en muy buena parte. De acuerdo, totalmente. Miren hacia dónde hemos ido derivando. Si me permiten, en el final de este segmento vuelvo al comienzo para una anotación quizás al margen. Recuerdan que cuando yo presenté el tema hablaba del homenaje que tuvo lugar esta semana, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, que colocó una corona de flores bajo la majestuosa cúpula de los Inválidos de París, allí donde está la tumba de Napoleón. Qué maravilla los Inválidos, ¿no?, cuyo nombre completo en realidad es el Hotel Nacional de los Inválidos, un complejo arquitectónico que fue resuelto, fue ordenado por Luis XIV de Francia en febrero de 1670. ¿Para qué? Para ofrecer alojamiento a los veteranos inválidos de guerra que quedaban sin hogar. Y además, lo principal de ese complejo, los edificios centrales, se construyeron en 3 años, entre 1671 y 1674. Por supuesto que después la obra continuó, por ejemplo, para dar cabida a la iglesia que es en realidad del año 1706. No sé si ustedes tienen presente ese inmueble, ese sitio icónico de París. Es impresionante, realmente impresionante. Vamos a poner también las fotos para aquellos que quieran evocarlo. Vamos a ponerlas en nuestra emisión en video y en la página web. Antes de ir al último segmento de la tertulia, quiero contarles, sobre todo a los tertulianos, cómo llegan una cantidad de mensajes de reconocimiento y agradecimiento. Es bueno que lo sepan, ¿no? Anaí, por ejemplo, señala, qué lujo esta tertulia con este tema. Me dieron ganas de agarrar de nuevo los libros de historia. Después hay otro mensaje que dice que está encantado con que se coloque en la tertulia este tipo de asuntos, como en las viejas tertulias o peñas que nos llenaban de cultura. Estamos un poco cansados de las
discusiones de tono político interminables, dice Teresa. Y por otro lado, hay algún mensaje que dice que justamente para este tipo de asuntos la tertulia tendría que alargarse bastante más. Miro los mensajes de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con el de Manuel, que dice: está muy bueno el cuadro de esta semana. Sí, el que me acompaña, el que, si ustedes están siguiendo la emisión en video, ven a mis espaldas, sobre el ventanal que da a la calle Florida. El título, otra vez, no es lo mismo. El autor es Augusto Gadea, el invitado de esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Tengo también acá, y capaz que Felipe puede mostrarlo, tengo el catálogo de la última exposición que Augusto realizó acá en el Museo de Artes Visuales en septiembre de 2018. Y lo tengo porque este cuadro, esta obra que nos acompaña, formó parte de aquella muestra que se titulaba a su vez En las tierras revueltas. Entre otras cosas porque utiliza tierra, Augusto, para la técnica que emplea: arcillas, tierra y óleo sobre lienzo. Bueno, recuerden que en la cuenta de Instagram de En Perspectiva ustedes tienen más ejemplos del trabajo de Augusto y que pueden escuchar en nuestra web la entrevista que Fernando Medina hizo con él el miércoles en La Conversación.